¿Qué hace que una civilización sobreviva al colapso? No sus murallas, no sus ejércitos, no el oro acumulado en sus arcas. Lo que salva a una civilización de hundirse para siempre en el olvido es un hombre, o una mujer, que decide, contra toda desesperanza, encender una antorcha y sostenerla en alto mientras el mundo arde a su alrededor. Este es el relato de uno de esos hombres. Corría el siglo VII de nuestra era y Hispania era un mundo al borde del abismo. La gran estructura del Imperio Romano de Occidente había colapsado hacía casi 2 siglos, y lo que quedaba en la península ibérica era un reino visigodo que aún trataba de encontrar su forma definitiva entre la espada y la cruz. Las ciudades romanas, otrora bulliciosas y ordenadas, mostraban cicatrices que el tiempo no había terminado de sanar, columnas truncadas, foros invadidos por la hierba, acueductos que goteaban como heridas sin cerrar. El pasado glorioso de Roma no era un recuerdo lejano, era una ruina visible, un testigo mudo de todo lo que se había perdido. Pero la amenaza más profunda no venía de la piedra derrumbada ni de la madera carcomida. Venía de las almas. En los valles del Ebro, en las aldeas perdidas entre robles y encinas, el paganismo seguía respirando con una vitalidad que asombraba y aterraba a los pastores de la iglesia. Los campesinos ofrecían libaciones a las fuentes, susurraban conjuros al amanecer y guardaban con celo supersticiosos ritos que ningún concilio había logrado extirpar del todo. La fe de Cristo había echado raíces profundas en las ciudades, sí, pero la oscuridad persistía en los márgenes, en los confines donde la voz del obispo apenas llegaba como un eco lejano entre los pinos. Y si el paganismo era una herida abierta, la herejía era el veneno que circulaba ya dentro del cuerpo de la iglesia. El arrianismo, esa doctrina que negaba la plena divinidad de Cristo y que los visigodos habían abrazado durante generaciones, había sido oficialmente condenado en el Concilio III de Toledo apenas unas décadas antes. Pero las ideas no mueren por decreto. Persistían en susurros, en disputas teológicas que podían fracturar comunidades enteras, en la desconfianza mutua entre hispanoromanos y visigodos que aún no habían aprendido del todo a rezar con las mismas palabras. La unidad de la fe era frágil, como una tela recién tejida sobre un bastidor que amenazaba con ceder. ¿Dónde nace, en medio de semejante tormenta, el hombre capaz de sostener ese tejido? En la oscuridad más densa es donde la luz resulta más necesaria, y la providencia, con esa ironía suya que desafía toda lógica humana, suele escoger los lugares más improbables para encenderla. En algún lugar de los territorios que hoy llamamos La Rioja, en el seno de una familia que había consagrado su vida al servicio de Dios, nació hacia finales del siglo VI un niño al que sus padres bautizaron con el nombre de Braulio. No llegó al mundo en la pompa de un palacio ni en la comodidad de una villa patricia, sino en la sencillez de una familia episcopal, marcada por la vocación y el sacrificio, en un tiempo en que ser hombre de iglesia significaba cargar con el peso de un mundo que se deshacía entre los dedos. Su padre pertenecía al clero y su familia entera respiraba el aire de las escrituras y la liturgia. Sus hermanos mayores, entre ellos Juan, quien llegaría a ser obispo antes que él, ya mostraban esa misma orientación hacia lo sagrado que parecía correr por la sangre de los suyos como un río subterráneo. El pequeño Braulio creció entre códices y oraciones, entre el latín de los salmos y el griego de los padres, en una época en que cada libro era un milagro de paciencia y cada biblioteca un bastión contra la barbarie. Aprendió desde niño que las palabras escritas no eran ornamentos del pensamiento, sino sus armas más poderosas. Pero no se imagine al niño Braulio como una figura serena e intocable, aislada de la brutalidad de su tiempo. Hispania en el siglo VII era un escenario de contrastes violentos, la belleza austera de sus paisajes, el Ebro plateado bajo el sol de julio, las sierras azules fundiéndose con el horizonte, coexistía con la precariedad de una existencia que la enfermedad, el hambre o la guerra podían tronchar en cualquier momento. Crecer en ese mundo significaba aprender a vivir con la fragilidad como compañera constante. Y esa fragilidad, lejos de hacerlo sucumbir, fue la que templó en Braulio una sensibilidad profunda hacia el sufrimiento ajeno, una capacidad de compasión que más tarde definiría su ministerio episcopal. Lo que este niño no podía saber, nadie en su aldea podía saberlo, era que su nombre quedaría escrito en la historia de Europa de una manera que ningún rey visigodo, por poderoso que fuera, lograría igualar. No con la espada ni con el trono,
sino con la pluma y la fe. La tormenta que sacudía Hispania no estaba llamada a destruirlo, estaba llamada a forjarlo. Y así como el hierro se vuelve acero solo cuando pasa por el fuego, el alma de Braulio necesitaba primero conocer la dureza del mundo para poder, después, convertirse en su luz. ¿Qué ocurre cuando la mente más brillante de una generación toma de la mano a la mente más brillante de la siguiente? Ocurre algo que la historia raramente presencia, una transferencia de luz. No la transmisión mecánica de datos de un maestro a un alumno, sino el encendido de una antorcha con otra antorcha, sin que ninguna de las dos pierda su llama. Eso fue lo que sucedió cuando el joven Braulio cruzó las puertas de la ciudad de Sevilla y se postró ante el hombre que gobernaba desde allí el destino intelectual de toda Hispania, Isidoro, obispo de la ciudad hispalense, y sin duda el sabio más grande que Occidente había producido en siglos. Isidoro de Sevilla era, en aquellos años del principio del siglo VII, una figura que desafiaba toda clasificación humana. Teólogo, gramático, historiador, naturalista, poeta, legislador de la liturgia, su mente parecía no tener fronteras ni límites, como si la providencia lo hubiera enviado al mundo con el encargo urgente de recoger todo el saber que Roma había acumulado durante siglos antes de que la marea de la barbarie lo arrasara para siempre. Sus discípulos lo describían con una mezcla de veneración y asombro que bordeaba lo místico. Estar en su presencia era, según los testimonios que han llegado hasta nosotros, como aproximarse a una hoguera. Uno no podía permanecer frío ni indiferente, la intensidad de su inteligencia y su fe quemaba toda tibieza. El joven Braulio llegó a Sevilla con los ojos abiertos de par en par y el alma hambrienta. No venía como cualquier estudiante que busca un título o un reconocimiento social, venía como quien ha comprendido desde niño que el conocimiento es una forma de adoración, que entender el orden del mundo es una manera de acercarse al Creador que lo diseñó. En la escuela episcopal sevillana, entre el perfume del pergamino y la tinta, Braulio aprendió latín con la precisión de un orfebre, exploró la filosofía de los padres de la Iglesia con la pasión de un explorador y absorbió la teología con esa mezcla de rigor intelectual y ardor espiritual que solo los grandes espíritus son capaces de sostener sin contradicción. Pero lo que Sevilla le dio a Braulio no fue únicamente un caudal de conocimientos. Le dio algo más íntimo y más poderoso, la amistad de su maestro. Isidoro no tardó en reconocer en aquel joven riojano algo que iba más allá del talento ordinario. Había en Braulio una combinación infrecuente de humildad intelectual y audacia espiritual, la capacidad de aprender sin servilismo y de discrepar sin arrogancia. Isidoro lo tomó bajo su custodia personal, lo introdujo en los debates teológicos más complejos de la época y, con el tiempo, lo convirtió en confidente y colaborador de sus proyectos más ambiciosos. Entre ellos, el más colosal de todos, las etimologías. Las etimologías de Isidoro eran, en su concepción, algo que el mundo antiguo no había visto y que el mundo medieval tardaría siglos en superar, una enciclopedia universal del saber humano, una suma de todo lo que la humanidad había pensado, observado y creído desde los griegos hasta el presente. 20 libros que abarcaban desde la gramática y la retórica hasta la medicina, la arquitectura, la agricultura y la teología. Un proyecto tan monumental que ni siquiera el propio Isidoro pudo darlo por terminado antes de su muerte. Y fue Braulio quien, con una devoción que igualaba su competencia, se encargó de ordenar, revisar y distribuir esa obra magna para que el mundo pudiera recibirla. Sin Braulio, las etimologías quizás habrían permanecido como un manuscrito incompleto, una catedral a medio construir. Con él, se convirtieron en el libro más leído de la Europa medieval después de la Biblia. Se puede imaginar al joven discípulo inclinado sobre los folios durante horas interminables, con los dedos manchados de tinta y los ojos algo irritados por el esfuerzo de descifrar la letra apretada de su maestro, reorganizando pasajes, cotejando fuentes, añadiendo epígrafes que dieran coherencia al conjunto colosal. No era un trabajo menor ni rutinario, era el acto de amor intelectual más exigente que un discípulo puede ofrecer a su maestro, hacer que su obra sea más grande de lo que él solo pudo hacerla. Braulio comprendió que servir al conocimiento no era una tarea humilde ni secundaria, sino una vocación sagrada en sí misma. Pero el tiempo en Sevilla no fue solo de estudio y copias. Fue también el tiempo en que Braulio aprendió a mirar el mundo desde la perspectiva del pastor, no solo del sabio. Isidoro le enseñó que la erudición sin caridad es vanidad,
que un obispo que no conoce a su pueblo es un general sin ejército, que la fe vivida entre los libros debe siempre encontrar el camino de vuelta a las calles, a los enfermos, a los ignorantes que nadie más quiere iluminar. Esa lección penetró en Braulio con la fuerza de una verdad que ya sabía pero que necesitaba escuchar de labios de alguien que la viviera de manera convincente. Cuando Braulio partió de Sevilla para regresar al norte, hacia la ciudad imperial del Ebro, no se marchó como el mismo muchacho que había llegado. Se marchó como el heredero de una tradición, el portador de una antorcha cuyo peso él conocía y cuya responsabilidad aceptaba sin titubear. Llevaba consigo los libros, sí, pero también algo que ningún libro puede contener, la certeza ardiente de que el saber y la fe, cuando se funden en un alma honesta, son capaces de resistir cualquier oscuridad. ¿Acaso el peso de una mitra es proporcional al tamaño de la cabeza que la porta, o es proporcional al tamaño del mundo que esa cabeza debe sostener? Braulio lo descubrió en el momento en que le colocaron sobre los hombros la carga del episcopado de Caesar Augusta, la antigua y orgullosa ciudad romana que el Ebro abraza con una solemnidad casi litúrgica. No fue un ascenso que él buscara con ambición. Fue una llamada, y como toda llamada verdadera, llegó acompañada no de júbilo fácil, sino de un temor sagrado que solo los espíritus honestos son capaces de sentir ante la magnitud de lo que se les pide. Zaragoza era, en la primera mitad del siglo VII, una ciudad que vivía entre dos mundos. Por un lado, su pasado romano todavía latía en sus calles empedradas, en sus termas abandonadas, en los rostros de una población hispano-romana que guardaba con orgullo su memoria clásica y cristiana. Por otro, la presencia visigoda se hacía sentir con toda su ambigüedad, guerreros que habían abrazado la fe católica hacía apenas décadas. Nobles que mezclaban la nueva piedad con las viejas costumbres de sus ancestros germánicos, una aristocracia que respetaba a la Iglesia siempre y cuando la Iglesia no osara recordarle sus obligaciones morales con demasiada insistencia. Gobernar esa ciudad era como caminar sobre una cuerda tendida sobre un abismo, un paso en falso a la derecha, y se caía en la complicidad con el poder, un paso a la izquierda, y se caía en la irrelevancia impotente. Y luego estaba el campo. Porque la diócesis de Braulio no se limitaba a los muros de la ciudad, sino que se extendía por aldeas y caseríos donde el evangelio llegaba con retraso y donde el paganismo persistía con una vitalidad que desafiaba siglos de predicación. Los campesinos del Valle del Ebro seguían venerando sus fuentes sagradas, consultaban a sus adivinos en momentos de cosecha incierta, enterraban a sus muertos con ritos que mezclaban la señal de la cruz con invocaciones a poderes mucho más antiguos y oscuros. No eran hombres malvados, eran hombres asustados, que vivían al ritmo caprichoso de las lluvias y las sequías, y que recurrían a todo aquello que pudiera dar alguna certeza en un mundo profundamente incierto. Pero esa mezcla de fe y superstición era, para Braulio, una herida en el cuerpo de Cristo que no podía ignorarse. Su respuesta no fue la violencia ni la condena fácil desde el púlpito. Fue algo mucho más exigente y mucho más eficaz, la presencia personal. Braulio visitaba sus parroquias, convocaba sínodos, formaba a sacerdotes rurales que muchas veces apenas sabían leer y les entregaba instrucciones precisas sobre cómo celebrar los sacramentos, cómo predicar la verdad y cómo arrancar con delicadeza pero con firmeza las raíces de la superstición de las almas que les habían sido encomendadas. Comprendió algo que muchos pastores de su época no comprendieron, que la ignorancia no se combate con anatemas, sino con paciencia y con luz. Pero había una dimensión del conflicto que era aún más delicada que el paganismo rural, la disputa teológica dentro de la propia Iglesia. El arrianismo, aunque oficialmente derrotado, había dejado en Hispania una herencia de confusión doctrinal que afloraba en formas sutiles y a veces inesperadas. Había clérigos que predicaban con imprecisión sobre la naturaleza de Cristo, comunidades que habían absorbido ideas heterodoxas sin saber siquiera que lo eran, y nobles visigodos que usaban la ambigüedad teológica como instrumento político para no someterse del todo a la autoridad de Roma. Ante cada uno de estos frentes, Braulio desplegaba su arsenal más poderoso, el argumento preciso, la cita pertinente, la carta enviada en el momento exacto con las palabras exactas que hacían que la verdad resultara irrefutable. Y todo esto lo hacía desde un cuerpo que le traicionaba. Porque uno de los rasgos más estremecedores de la figura de Braulio, uno de esos contrastes que la providencia parece complacerse en subrayar,
es que este hombre de intelecto prodigioso y energía pastoral inagotable vivió buena parte de su episcopado sometido a enfermedades crónicas que lo postrarían en cama durante periodos prolongados. Sus ojos, esos mismos ojos que habían devorado los códices de Isidoro con tanta voracidad, comenzaron a fallarle. El dolor físico se convirtió en su compañero más fiel, más constante que cualquier colaborador humano. No hay acaso en esa imagen, el sabio que pierde la vista, el pastor que predica desde el lecho, una resonancia casi bíblica, un eco de aquellos siervos del Señor a quienes Dios despoja de todo lo que es natural para que resplandezca con más claridad lo que es sobrenatural? Fue en esos momentos de mayor debilidad física cuando Braulio escribió algunas de sus cartas más luminosas, cuando su pensamiento alcanzó una profundidad que solo el sufrimiento sabe excavar en el alma humana. Su enfermedad no lo detuvo, lo purificó. Y esa paradoja, la del cuerpo roto que produce una obra intelectual y espiritual de extraordinaria solidez, es quizás la lección más incómoda y más hermosa que su vida ofrece a quien se acerca a ella con honestidad. Porque Braulio, desde su fragilidad, gobernó la iglesia de Zaragoza con una autoridad moral que ningún rey visigodo de su tiempo pudo silenciar ni ignorar. Hay batallas que se libran en los campos, con sangre y hierro, y cuyo resultado se mide en territorios ganados o perdidos. Y hay otras batallas, más silenciosas y más largas, que se libran sobre el pergamino con tinta y con fe, y cuyo resultado se mide en siglos. Braulio de Zaragoza fue un general de este segundo tipo de guerra. Sus armas no relucían bajo el sol ni resonaban en el choque del combate, eran delgadas, frágiles, perecederas en apariencia. Pero resultaron ser más duraderas que cualquier espada visigoda, más resistentes que cualquier muro romano. La correspondencia de Braulio es, para quien se adentra en ella con atención, algo que trasciende con mucho el intercambio epistolar ordinario de un eclesiástico del siglo VII. Es un mapa de las batallas intelectuales y espirituales de toda una época. Sus cartas llegaron a los rincones más inesperados del mundo cristiano de su tiempo, al Papa Honorio I en Roma, al rey Chindasvinto en Toledo, a obispos de toda la península que buscaban en él orientación doctrinal, a abades que le preguntaban cómo interpretar pasajes oscuros de las Escrituras, a nobles que necesitaban que alguien con autoridad moral les dijera aquello que nadie más se atrevía a decirles. Cada carta era un acto de presencia en un mundo donde la distancia física era casi insalvable y donde la palabra escrita era el único puente entre las almas. Pero sus cartas no eran meros ejercicios de erudición. Tenían garras. Cuando Braulio percibía que la doctrina estaba siendo torcida, su pluma adquiría una firmeza que no admitía equívocos ni cortesías vacías. Cuando escribió al Papa para defender los derechos de la Iglesia hispana frente a las injerencias que amenazaban su autonomía pastoral, lo hizo con una dignidad que no era altivez, sino conciencia clara de lo que estaba en juego. Cuando se dirigió al rey Chindasvinto para interceder por los perseguidos y los injustamente condenados, arriesgó su propia posición con una tranquilidad que solo puede nacer de quien ha decidido que la justicia vale más que la comodidad. No era un hombre que escribiera para quedar bien, era un hombre que escribía para decir la verdad. Y luego estaban las etimologías. Ya se ha mencionado el papel de Braulio en la edición de esa obra monumental, pero es necesario detenerse en él con mayor profundidad, porque lo que Braulio hizo por ese libro excede la tarea de un simple editor. Cuando Isidoro murió en el año 636, las etimologías existían en un estado de glorioso desorden, un océano de saber que aún no tenía sus orillas bien definidas. Fue Braulio quien trazó esas orillas. Fue él quien dividió la obra en los 20 libros que la posteridad conocería, quien ordenó los materiales con un criterio que respondía tanto a la lógica interna del pensamiento de su maestro como a las necesidades pedagógicas de los lectores futuros. No impuso su propia voz sobre la de Isidoro, hizo algo más difícil, desapareció dentro de esa voz para que pudiera escucharse con la máxima claridad. La importancia de ese gesto es difícil de exagerar. Las etimologías se convirtieron durante los siglos siguientes en el libro de texto universal de la Europa medieval, el instrumento a través del cual generaciones enteras de monjes, clérigos y estudiosos aprendieron gramática, filosofía, teología, ciencias naturales y derecho. Sin la intervención ordenadora de Braulio, ese tesoro podría haberse dispersado en copias parciales e incoherentes o haberse perdido en los pliegues del caos que siguió a la caída del reino visigodo.
Al salvarlo, Braulio no salvó solo un libro, salvó un modo de pensar, una forma de entender el mundo que bebía a la vez de Atenas, de Roma y de Jerusalén. Pero la batalla por la verdad tenía también un frente doctrinal más inmediato y más peligroso. El Concilio Sexto de Toledo, celebrado en el año 638, fue uno de los grandes escenarios donde Braulio desplegó toda su capacidad de síntesis teológica y de liderazgo episcopal. Allí, junto a otros obispos de la península, trabajó para reforzar la unidad doctrinal de la Iglesia hispana, para establecer normas litúrgicas que dieran coherencia al culto en todas las diócesis y para responder con precisión a las desviaciones que seguían aflorando en una iglesia que todavía digería el proceso de conversión masiva de los visigodos. Cada canon aprobado en ese concilio llevaba implícita la huella de su pensamiento, la marca de un hombre que comprendía que la fe necesita no solo ardor, sino también estructura. Hubo momentos en que la pluma de Braulio tembló, no de miedo, sino de la fatiga profunda de quien lleva demasiado tiempo solo en la trinchera. Sus cartas más personales revelan a un hombre que a veces se preguntaba si sus palabras llegaban a algún sitio, si la oscuridad que combatía retrocedía de verdad o simplemente se desplazaba hacia otro lugar. Esa duda no era cobardía, era lucidez. Y la lucidez, en un alma temperada por la fe, no conduce a la parálisis sino a una determinación más serena y más honda. Braulio seguía escribiendo. Seguía corrigiendo. Seguía enviando sus cartas al mundo como quien lanza piedras al mar, no para cruzarlo de un salto, sino para ir construyendo, piedra a piedra, un camino que otros podrían transitar después de él. ¿Puede una vida humana ser más larga que la civilización que la vio nacer? La respuesta ordinaria sería no. Las civilizaciones son estructuras colosales, tejidas durante siglos con el esfuerzo de millones. Una vida humana, por intensa que sea, parece una chispa fugaz ante semejante inmensidad. Y sin embargo, hay vidas que desmienten esa lógica. Hay vidas que sobreviven a sus propias épocas, que atraviesan los siglos como un río subterráneo que nadie ve pero que sigue fluyendo bajo la roca, y que reaparecen en la superficie cuando el mundo más las necesita. La vida de Braulio de Zaragoza es una de ellas. En el año 651, el cuerpo de Braulio cedió al fin a las enfermedades que lo habían acompañado durante décadas. Sus ojos, que habían leído miles de folios y dictado centenares de cartas, se cerraron para siempre en la ciudad que había gobernado con tanto amor y con tanto sacrificio. Caesar Augusta lo enterró como se entierra a un padre, con el dolor de los que saben que no habrá otro igual. Los que habían caminado a su sombra, los clérigos que habían recibido su formación, los pobres que habían tocado el borde de su influencia, los fieles que habían escuchado su voz clara y firme desde el ambón, todos ellos sintieron ese silencio peculiar que deja a un hombre grande cuando desaparece, ese vacío con forma que tarda generaciones en llenarse. Pero el silencio no duró. Porque Braulio había hecho algo que los hombres ordinarios no hacen, había transferido su pensamiento al pergamino, había encomendado su alma a la tinta, había construido con palabras una morada más sólida que cualquier piedra. Sus cartas comenzaron a copiarse en los scriptoria de los monasterios. Sus decisiones conciliares se convirtieron en jurisprudencia eclesiástica. Y las etimologías de Isidoro, editadas y ordenadas por su mano fiel, emprendieron un viaje extraordinario que las llevaría desde la Hispania visigoda hasta cada rincón de la Europa cristiana, cruzando fronteras políticas que los ejércitos nunca habían podido cruzar con tanta facilidad. Luego llegó el año 711, y con él la tormenta árabe que barrió el reino visigodo en apenas 3 años. Las estructuras políticas que Braulio había conocido se desmoronaron con una rapidez que habría parecido apocalíptica a cualquier observador de su tiempo. Los reyes desaparecieron, las sedes episcopales se vaciaron o se redujeron a sombras de sí mismas, y la Hispania cristiana tuvo que replegarse hacia el norte, hacia las montañas, hacia los pequeños reductos donde la fe se atrincheró como una brasa bajo la ceniza. Fue en ese momento de oscuridad máxima cuando el legado de Braulio demostró su verdadera naturaleza. No era un legado ligado a ningún poder político ni a ninguna estructura mundana. Era un legado del espíritu, y el espíritu no cae con los reinos. En los monasterios del norte, en las celdas frías donde los monjes copiaban con manos entumecidas los textos que salvaban del olvido, las obras vinculadas a Braulio siguieron circulando.
Los clérigos que reconstruyeron la iglesia en los reinos asturianos y más tarde leoneses bebieron de esa tradición intelectual que él había contribuido a edificar. Y cuando la Reconquista fue devolviendo poco a poco a manos cristianas las ciudades del sur y del centro, la herencia de los grandes sabios hispano-visigodos, Isidoro, Braulio, Ildefonso, fue el sustrato teológico e intelectual sobre el que se construyó la identidad espiritual de una España que necesitaba recordar quién había sido para saber quién quería volver a ser. La Iglesia proclamó a Braulio santo con la prontitud que merecía su vida, y su fiesta quedó fijada el 18 de marzo, fecha en que Zaragoza, la ciudad que él amó y sirvió, lo recuerda cada año con la fidelidad de quien sabe que hay deudas que no se saldan con una sola oración. Sus reliquias se convirtieron en foco de veneración durante siglos, y su nombre fue invocado como intercesor por quienes buscaban en él no solo al hombre de saber, sino al amigo de Dios que había comprendido que el conocimiento y la fe no son dos caminos distintos, sino uno solo visto desde sus dos orillas. ¿Y qué nos dice todo esto a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, que vivimos en un mundo que parece obsesionado con lo nuevo y ha olvidado en gran medida el arte de mirar atrás para entenderse a sí mismo? Nos dice que la oscuridad no es nueva. Nos dice que las civilizaciones siempre han tenido sus abismos, sus herejes, sus supersticiones, sus poderes que tuercen la verdad para servir a sus propios intereses. Y nos dice que en cada época ha habido hombres y mujeres que eligieron, contra toda comodidad, sostenerse en lo verdadero con una tenacidad que el mundo no siempre supo valorar en su momento. Braulio de Zaragoza fue un faro, sí, pero los faros no iluminan el camino de quienes ya saben a dónde van. Los faros iluminan el camino de quienes navegan en la tormenta, de quienes han perdido el rumbo y necesitan un punto fijo en la oscuridad para orientarse de nuevo. Su vida entera fue ese punto fijo, la convicción de que el conocimiento al servicio de la fe es un bien que ninguna barbarie puede destruir del todo, porque vive no solo en los libros sino en los corazones de quienes deciden recibirlo y transmitirlo. La antorcha que él sostuvo en alto sobre el Ebro tempestuoso del siglo VII sigue ardiendo, para quien tenga